un precio en el mercado. Gracias. Gracias. Se me olvida. Bueno, entonces, hoy vamos a ver este tema de valoración ambiental. Por ahí alguno de ustedes había tocado también este tema o quería hablar de esto en su ensayo. Entonces, pues, espero que aún les sirva esto y voy a dejarles el último artículo hoy para discutirlo el lunes con respecto a esto de valoración ambiental. Entonces, vamos a empezar. Es que aquí no sé, bueno, espero que se vea completo. Es que no sé, me aparece este cuadro verde que no sé si les aparezca a ustedes, pero bueno, no sé si se corta ahí. Pero bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Del el valor económico, el valor económico total, o sea, cómo podemos diferenciar las diferentes partes del valor. Ya propiamente que es la valoración económica, ambiental, y estos son los métodos que vamos a hablar, ¿no? Bueno, primero hablar del excedente, estos son igual términos importantes: excedente del consumidor, la variación compensatoria, la variación equivalente, y estos últimos dos, el costo de viaje y la valoración contingente, son dos métodos que dos de los métodos que vamos a ver. Espero que por lo menos veamos todos hoy, y la próxima semana terminaremos de ver los otros dos. Sobre todo los costos hedónicos, que es como de los más importantes. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y bueno, primero empezar por valor. Entonces, bueno, igual en el artículo vamos a discutir con el artículo un poquito más, pero pues es un término, es una definición importante para la economía, ¿no? ¿Qué le damos valor? ¿Cómo asignamos el valor a las cosas? Entonces, pues, y si lo podemos transformar o no a un costo, bueno, a su símil, el valor a un valor monetario, ¿no? A dinero, ¿no? En específico. Entonces, es una discusión que se ha llevado en la economía a lo largo de los siglos. Ya habíamos visto la parte histórica, entonces durante siglos, desde Adam Smith o incluso antes, ya se había discutido cómo darle el valor a las cosas, pues, y si se podía asimilar esto a dinero, ¿no? Entonces, regularmente asociamos bueno, le damos esta asociación al dinero, aunque sabemos que hay cosas que pueden ser invaluables económicamente o monetariamente, ¿no? Entonces, bueno, eso pensamos, pero hay métodos, los economistas han desarrollado métodos por los cuales podemos obtener el valor monetario de las cosas, ¿no? Entonces, cualquier cosa la podemos valorar económicamente o monetariamente, y eso es lo que vamos a ver en este par de clases. Entonces, primero, bueno, les digo, es toda una discusión que igual, sí, de siglos, de la economía, de las diferentes escuelas, han planteado cómo determinar el valor de las cosas, o qué es el valor. Pero bueno, ahorita nos vamos bueno, aquí les puse las definiciones del diccionario de la Academia Española. Entonces, bueno, nada más para darnos una idea, ¿no? Y ahorita ya nos metemos a la parte más económica, pero como ven, hay varias definiciones. Entonces, y pues varias se ajustan a lo que vamos a ver. Entonces, para que nos demos una idea de qué es el valor, pues puse esta diapositiva. Pero, por ejemplo, el primero nos habla del grado de utilidad y aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Entonces, si se fijan, esta definición tiene mucho de los conceptos económicos que hemos visto, ¿no? Generar utilidad o el uso que le damos a las cosas y que nos genere un bienestar o un deleite. Cualidad de las cosas en virtud de la cual se da por poseerla cierta suma de dinero o equivalente. Entonces también esa concepción también la tenemos, ¿no? De darle, cuando hablamos de valor de algo,
le damos un precio. Entonces, eso es lo que vamos a tratar también de hacer hoy, ¿no? Darle un precio a cosas que regularmente no tienen un precio fijo en el mercado. Alcance de la significación e importancia de una cosa, acción, palabra o frase. Pero bueno, aquí vamos a ir más por cosas, aunque, como les digo, con estos métodos podremos valorar, sobre todo con el de la valoración contingente, ahí podríamos valorar cualquier cosa. Ahorita vamos a ver los diferentes métodos, pero podríamos darle esta significación, esta importancia, le podríamos dar un costo económico. Y creo que las otras ya tienen que ver más con con emociones o con actitudes humanas, ¿no? Igual sería un poquito de económico, rédito, fruto o producto de una hacienda, estado o empleo. Y esta última pues sería la que más tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, equivalencia de una cosa a otra, especialmente hablando de las monedas. Entonces, ¿cuánto equivale el valor que estamos dándole a alguna cosa en cuestión monetaria? Entonces, vamos a pasar. Y antes de continuar, pues vamos a descomponer este valor, ¿no? Entonces, la economía ambiental, en específico, podemos darle, bueno, este valor, el valor económico total, que podemos descomponer a su vez en el valor de uso y el valor de no uso, ¿no? Entonces, el valor de uso, bueno, está muy sencillo de comprender, espero, está muy intuitivo, ¿no? El valor de uso es por lo que por cómo empleamos cualquier bien o servicio. Entonces, pues el del agua, por ejemplo, que la bebemos, la ropa, todo esto, ¿no? Todo eso, ese es el valor por emplear esos objetos o ese servicio. Y por el otro lado, el valor de un no uso, pues es pues simplemente por el valor, por el existir esa cosa o ese bien o servicio. Entonces, solamente por existir algo, pues puede tener valor, ¿no? Piensen en muchas cosas que igual no empleamos o no empleamos directamente y tienen un valor, ¿no? Por el simple hecho de existir. Entonces, pues esta sería la otra parte del valor, ¿no? La parte que sí empleamos y la parte que no empleamos. Luego, el valor de uso se puede dividir después en valor de uso directo, que es el que consumimos directamente o el que para cualquier otro uso, ¿no? Entonces ya estos bienes los podemos consumir, los podemos transformar para producir para generar algún producto y eso lo vamos a ocupar y por ahí está el valor de uso directo o de consumo. Y los que no nos consumimos directamente, pues tienen un valor de uso indirecto. Aquí podríamos mencionar muchos de estos servicios ambientales que no empleamos directamente, pero indirectamente nos generan un beneficio, ¿no? Entonces, si recordamos un poco la clasificación de los servicios ecosistémicos, pues vemos, por ejemplo, los servicios, bueno, están los de provisión, que esos serían los de uso directo, ¿no? Que son el agua, bueno, lo que consumimos directamente, la comida, el vestido, ¿no? Los materiales de construcción, ahí están. Están los de regulación, que aquí sí entraríamos en un uso indirecto, que nos regulan el clima, nos regulan ¿qué más? Los de soporte, ¿no? Finalmente, que también entrarían aquí en uso directo, que son estos que soportan todos los otros procesos ecosistémicos, como son los ciclos biogeoquímicos. Entonces, indirectamente nos están generando un beneficio produciendo o sustentando todos estos bienes de uso directo. Y finalmente están el valor de opción, ¿no? Que nos da la oportunidad de usarlos o no ocuparlos, ¿no?
Entonces, ahí sí hay podemos dividir en opción, legado o cuasi opción, ¿no? Cuando sí podemos o no emplearlo, ¿no? Entonces, aquí podríamos hablar de las reservas ecológicas, ¿no? Por ejemplo, que estamos decidiendo, bueno, depende de la legislación, como veíamos en la parte de minería, pero estamos eligiendo no explotarlos o no explotarlos de la misma manera que otros. Entonces, es una opción que tenemos de emplearlo en otro momento, ¿no? Pero la idea es sí ocuparlo, ¿no? Al menos económicamente. Entonces, así podríamos distribuir el valor económico total de cualquier cosa, de cualquier bien o servicio, ¿no? Y podríamos, les digo aquí, podemos poner el valor de una especie animal, por ejemplo, ¿no? De los ajolotes, por ejemplo, ¿no? Que es, bueno, los ajolotes los ajolotes que sí se pueden consumir, o si hay gente que los consume o consumía, ¿no? Incluso se consideraba afrodisíaco. Entonces, podemos tener un valor de uso, pero también tiene un valor de existencia, ¿no? Entonces, por el simple hecho de existir esa especie, pues puede tener un valor. Ahora bueno, esta es la definición de la valoración económica. Entonces, es esta transformación monetaria de la ganancia o pérdida de un bienestar o utilidad que una persona o un determinado colectivo experimenta a causa de una mejora o un daño de un bien ambiental accesible a dicha persona o colectivo. Entonces, primero es que sí lo tengan, que estén disfrutando un beneficio o una ganancia, una utilidad por el tener acceso a este bien o servicio. Y después vamos a medir este beneficio monetariamente, ¿no? La ganancia o pérdida de ese bien, bueno, y ya vamos a ver si lo gana o pierde, cómo lo compensaríamos o cómo lo pagaríamos, ese bien o servicio. Entonces, como si recuerdan, bueno, entonces es una forma de darle un costo monetario a algo que no tiene un precio en el mercado. Ajá. Entonces, ustedes pueden, cuando van al mercado, un mercado ya establecido, acuérdense otra vez de esta definición de mercado donde se intercambian, donde interaccionan estos compradores y vendedores, y podemos tener ahí una oferta y demanda. Bueno, están los compradores y vendedores que ponen un precio y de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, pues establece el precio de algo, ¿no? Y en estos mercados regularmente está este precio monetario establecido y ajá, está precio establecido y ustedes pueden preguntar, ¿no? Y les van a decir cuánto cuesta algo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran, bueno, que esté en un mercado, pues pueden buscarlo y encontrar ese costo, ¿no? Entonces, no sé, el café, por ejemplo, un teléfono, pueden ir a buscar, ver los precios y ya se van a elegir el que quieran, ¿no? Pero esos tienen un precio en el mercado. Por muchos de estos servicios ambientales o bienes ambientales, muchos de ellos consumimos, pero no estamos pagando por ellos y como no hay un mercado de ellos, no tienen un precio monetario establecido. Y de eso se va a encargar la valoración económica ambiental. Entonces, es de darle esta costo monetario, ¿no? A prácticamente cualquier cosa. Bueno, ahorita estamos hablando de bienes ambientales, pero podríamos darle el precio a cualquier cosa. Entonces, bueno, y esta es una forma de esta forma podríamos incluso internalizar bueno, no es internalizar las externalidades que generan algún proceso productivo. Entonces, también es una forma de atacar estos fallas del mercado. Entonces, ahorita en particular vamos a hablar de dos fallas del mercado que ya habíamos visto, pero vamos a ver, por ejemplo, estas externalidades, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Aquí está la definición que también ya les había mencionado, ¿no? Bueno, en el caso de las externalidades, que es
efecto negativo que no está involucrado en el precio del bien o servicio, ¿no? Entonces, si bien nos venden a ropa, por ejemplo, pero no está considerada la contaminación que esté generando esa ropa, ¿no? La contaminación o lo que hablábamos de, del ruido, ¿no? Si bien nos dan pagamos el servicio del avión o el servicio de vivir en esta zona, por ejemplo, que eso, vamos a ver, también influye en el costo de las casas, el que pase un avión tan cerca. Eh, si bien nos venden ese servicio, no está considerado la generación del ruido ahí, ¿no? Alguien más la paga indirectamente, pero está pagando con ese malestar de estar sufriendo el ruido, ¿no? Entonces, ese perjuicio o beneficio, cuando hablamos de externalidades positivas, no está considerado en el precio del bien o servicio. Y una forma de, bueno, con estos métodos podemos valorarlos y podemos internalizar ese bien, ese precio que no está considerado, ¿no? Igual no se le va a agregar, bueno, se le podría agregar al costo de la producción, pero muchas veces no se le agrega y nada más es para identificar estos costos que implicaría el que incluyéramos la contaminación en el bien o servicio, o que incluyéramos métodos de remediación, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso también está muy ligada esta valoración a la contaminación. Hablando del COVID, por ejemplo, también podríamos hablar de este costo de vacunarse o no vacunarse, ¿no? En términos de salud, por ejemplo, o de servicios hospitalarios. Pero bueno, es otra vez, esta metodología o esta área de la economía, está sobre todo en la economía ambiental, y es una forma de internalizar estas externalidades. Entonces, ataca esta falla del mercado, ¿no? Como no están, es una falla del mercado porque como no están considerados estos precios, pues las empresas contaminan, bueno, empresas o los individuos, al consumir también, contaminamos y como no estamos asumiendo el precio, alguien más lo paga generalmente, o todos lo pagamos en el caso de la contaminación atmosférica, pues ese es el costo social que habíamos mencionado ya en algún momento, pues como no lo pagamos directamente, pues lo generamos indiscriminadamente a veces, ¿no? Entonces, el internalizar este costo, pues, ya podemos disminuir el consumo de las cosas y por lo tanto disminuir esta externalidad o este efecto negativo. Y la otra falla del mercado importante es en los bienes públicos. Entonces ya también lo habíamos mencionado, esos que no tienen rivalidad ni exclusión en el consumo, estos bienes públicos, y como no hay rivalidad y no hay exclusión, todos lo podemos consumir o todos lo podemos ocupar, y no hay una regulación, ¿no? No hay derechos de propiedad establecidos, entonces todos ocupamos, por ejemplo, en el caso del aire o de algunos cuerpos de agua, pues los ocupamos y como no hay una regulación y no hay un costo tampoco por ocuparlos, pues se pueden ocupar indiscriminadamente y por eso también es importante la valoración en este caso. En este caso, recuérdenos estos bienes públicos como por ejemplo el aire, ¿no? También ya lo mencionamos, entonces por eso es importante darle un costo. Bueno, establecer un valor económico, un valor monetario para regularlo, ¿no? Y de esto nos serviría también para poder implementar políticas públicas y bueno, quizás con el artículo que les voy a dejar, pues yo creo que les va a dar una mejor idea de cómo, del la utilidad que puede tener el generar un precio para estos bienes o servicios públicos. Si bien no nos los tenemos que insertar en el precio, pero sí nos da una idea de cuánto nos costaría eh, regenerar ese bien, ¿no? O limpiarlo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del aire, por ejemplo, que cuánto nos cuesta el estar generando esta contaminación atmosférica y, por ejemplo, tecnológicamente, ¿cómo lo podremos limpiar? ¿No? Como se han visto, por ejemplo, hay máquinas, ¿no? Ya que están generando así como
en forma de, bueno, que limpian el aire, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos cuesta o cuánto nos costaría limpiar el aire con esa tecnología en vez de los árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos puede dar una idea del costo. Y bueno, tiene sus implicaciones éticas también, y eso lo vamos a hablar un poquito con el artículo. No sé si quieren mencionar o, bueno, si han observado alguna de estas cuestiones éticas, ¿le quieren mencionar o la dejamos para el lunes? Bueno, y no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno. Vamos a pasar, bueno, vamos a dar unos conceptos que nos van a servir para hablar de la valoración en general. Pero yo creo que me voy a pasar primero, bueno, vamos a hablar así como está en la presentación, porque creo que ya quedó mejor más adelante. Pero bueno, vamos a hablar de este concepto que es el excedente del consumidor. Entonces ya habíamos visto esta grafiquita, ¿no? Está el precio, por abajo tenemos la cantidad de algún bien o servicio, y tenemos aquí las curvas de la oferta, ese era supply en inglés, y la demanda. Entonces llegan a un punto en equilibrio donde se tiene un precio con una cantidad del bien o servicio, y para este se le asigna un precio, ¿no? Entonces está en equilibrio y se produce la cantidad necesaria y se compra la cantidad que está oferta en el mercado, ¿no? A este precio. Entonces, más o menos están en equilibrio, que cualquier cosa igual lo puede mover, y acuérdense que se pueden, si solo se mueve el precio, pues nos vamos a mover sobre las curvas, pues si se mueve algún otros elementos, pues se pueden mover la curva completa, ¿no? Si solo se mueve el precio, nos vamos a mover sobre las curvas, y si se mueve alguna otra variable, vamos a mover la curva completa. Sí, espero que sea, ¿no? Que lo recuerden. Y bueno, en este caso, en el consumidor, pues tiene varias opciones para moverse, ¿no? Aunque estemos pagando este precio, podríamos pagar, estamos teniendo una, entre comillas, ganancia, ¿no? De consumir en este precio, porque nosotros podríamos estar dispuestos a pagar un poco más. Piénsenlo ahora con el caso del limón, ¿no? Por ejemplo, que es lo que está ahorita de moda. Si bien estamos pagando esto, bueno, normalmente pagamos esto, ¿no? Igual ha estado caro el limón, bueno, en los últimos años ha sido más caro que antes. No sé si recuerda tal vez Juan, que es el más. Pero bueno, los demás que están más chicos, pues igual no se acuerdan, pero yo siento que antes era mucho más barato el limón. Bueno, todo, ¿no? Todo va subiendo por la inflación. Pero recientemente ya ha sido más caro, y en esta época, pues más, ¿no? Por varias de estas variables que habíamos mencionado. Entonces ya está, creo que hasta en 90 pesos lo pueden encontrar el kilo. Pero hay gente que lo compra, ¿no? Por la necesidad. Entonces nos movemos para este lado, ¿no? De la curva. Entonces, si bien, pues toda esta área sombreada es la que es este excedente que tenemos como esta ganancia, ¿no? Entonces, bueno, a ver, entonces, cuando lo pagamos a 40, aunque teníamos la disponibilidad de pagarlo a mayor precio, y no lo pagábamos. Entonces era como este excedente, ¿no? Esta ganancia, entre comillas, que teníamos. Entonces, ahora, cuando sube a 90, que podemos irnos para acá, este excedente ha disminuido, ¿no? Entonces es una forma de medir este valor de las cosas, ¿no? En la cuestión ambiental. Y por eso vamos a hablar, yo creo más, sobre todo la próxima clase, de este excedente del consumidor. Entonces, para que lo tomen en cuenta, también hay un excedente del productor, que nos vamos a meter, que sería en la parte de abajo. Profe, ¿puede repetir esa parte? Porque creo que no se ve su cursor. ¿No se ve el cursor? Ok. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de bueno, nosotros, así como se ve la imagen,
tenemos donde se juntan las dos líneas punteadas, que es el precio establecido por este equilibrio del mercado, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros podríamos, como consumidores, podríamos estar dispuestos a pagar más. Les digo, como el caso del Limón, aunque no todos, pero pues, esta es una conjunción de todos de los consumidores. Pero bueno, si lo pagáramos a 40 pesos, estaríamos ganando este excedente, que es el que estaríamos dispuestos a pagar. Es como una ganancia que tenemos como consumidores. Es este costo de oportunidad que tendríamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Este precio mayor al que estamos dispuestos a pagar. Entonces, toda esta área sombreada en rojo es el excedente del consumidor. Si aumentamos el precio, nos vamos a mover sobre las curvas, y el excedente va a disminuir. Entonces, una forma de establecer este costo es midiendo este excedente, ¿no? La disponibilidad que tenemos para pagar. Ajá. Aunque lo pagáramos aunque ahorita lo estamos pagando no aumenta, quizás algunas personas podrían pagar a más precio y tenemos este excedente del consumidor. Entonces, una forma de ver esta disponibilidad que tiene la gente para pagar, o que tenemos los consumidores para pagar un bien o servicio. Y por eso en los bienes o servicios ambientales que no tienen un precio en el mercado, lo que tratamos de identificar es esta curva de demanda. Ajá. Esta curva de demanda para poder establecer este excedente del consumidor. No sé si queda un poco más claro, si no, lo vamos a seguir tocando, y sobre todo en la próxima clase, cuando veamos bueno, ahorita vamos a verlo con el costo de viaje. Vamos a establecer esta curva de demanda y vamos a identificar esta área asombrada, ¿no? Que es el excedente del consumidor. Espero que quede un poquito más claro con el ejemplo que vamos a ver hoy de costo de viaje. Bueno, vamos a seguir. Gracias, profe. Vamos a seguir, de nada. Y si no, les digo que vamos a seguir viendo un poquito más. Y espero que quede un poco más claro. Ay, sí. Ahora vamos a hablar de la variación compensatoria y la variación equivalente. Entonces, esto depende otra vez del bien o servicio que se va a establecer o que se va a quitar en algún lugar, ¿no? Lo que vamos a gozar o a sufrir, ¿no? Este cambio en la calidad ambiental. A ver si me está muy revuelta esta diapositiva, pero... Entonces, la variación compensatoria, bueno, para poder establecer esta curva que veíamos acá arriba, entonces, regularmente esto en el mercado se regula solo, ¿no? La oferta y la demanda y establecer un precio. Pero como les menciono, hay cosas por estas también fallas del mercado, que eran las externalidades y los bienes de uso común, o bienes públicos puros, pues esos no tienen esta curva como tal, ¿no? O no está establecida porque no tenemos un precio en el mercado. Entonces hay que establecer esta curva de demanda, y a veces con esta disponibilidad a pagar vamos a establecer el precio de un bien o servicio. Y para eso son importantes esta variación compensatoria y esta variación equivalente. La compensatoria es la cantidad a pagar o recibir para que el nivel de bienestar permanezca igual después de un cambio. Entonces, otra vez aquí es de pagar o recibir. Entonces, nos compensan, ¿no? O compensamos. Entonces, aquí lo importante es decir que el nivel de bienestar permanezca igual después de que hacemos un cambio. Entonces, aquí lo importante es que va a haber un cambio en el ambiente. Entonces, imaginen ahora el caso de las obras que están haciendo en este sexenio, el caso del aeropuerto o del Tren Maya, por ejemplo. Entonces, la gente que vive ahí va a recibir, va a sufrir un cambio en el ambiente, ¿no? Les van a poner el aeropuerto, entonces va a sufrir el ruido, por ejemplo, de los aviones, ¿no? Que pasan ahí. Entonces, ¿cuánto estarían dispuestos las personas a recibir para sufrir, o sea, para compensar, como dice el nombre, compensar
este cambio en el ambiente, ¿no? Para compensar ese ruido que están sufriendo, cuánto estarían dispuestos a recibir. O si es un beneficio, si les van a poner un parque o si van a conservar el ajolote, por ejemplo, cuánto estaría dispuesto la gente a pagar para que se conserve para que se hagan unas obras de conservación del ajolote. Creo que ahora también, creo que el gobierno también ahorita estaba haciendo algún plan para generar un parque ecológico o algo así, en donde iba a ser el aeropuerto anteriormente, ¿no? En Xochimilco. Bueno, no es Xochimilco, porque es más bien Texcoco, pero creo que había un plan, ¿no? Desde el principio que se canceló el aeropuerto, el plan era, según, hacerlo como una reserva, ¿no? Entonces, ahí cuánto estaríamos dispuestos a pagar nosotros para que se genere este cambio positivo ambientalmente. Entonces, eso es lo compensatorio. Ahora, el equivalente es cuando no se hace el cambio. ¿Cuánto estaremos dispuestos a pagar o a recibir para mantener el nivel de bienestar sin que se haga el cambio ambiental? Entonces, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar para que no se lleven a cabo estas obras del aeropuerto o del, del Tren Maya, por ejemplo? ¿Para cuánto estamos dispuestos a pagar para mantener ese bienestar? ¿O cuánto estaremos dispuestos a recibir en al revés, para, para que no se haga ese cambio ambiental, ¿no? En el caso de algo que nos generaría un mejor beneficio. A ver si se entiende un poquito más con la tablita de abajo, porque, bueno, igual lo encontré en un libro, por eso está en inglés, ¿no? Bueno, no está en inglés, estos términos están en inglés, que es la willingness to pay, o willingness to accept, que sería disponibilidad para pagar o disponibilidad a aceptar. Y está la variación compensatoria, también está al revés, bueno, se ve porque sería en inglés, y aquí también está la variación equivalente. Y bueno, aquí está el cambio aquí les digo, lo importante es que la diferencia entre estas dos es que se dé el cambio en el primer caso es que la variación compensatoria es que haya un cambio en el ambiente. Entonces, a que acontezca el cambio del bien o servicio. Ahora, ¿nos va a producir un bien o una pérdida en el bienestar? Si nos produce una mejora, ¿cuánto estaremos dispuestos a pagar para obtener esa mejora? Ajá. ¿Cómo compensaríamos ese bien? O si nos va a perjudicar, como en el caso del aeropuerto, ¿cuánto estaremos dispuestos a aceptar para aceptar ese empeoramiento del ambiente? ¿No? Que nos pongan el aeropuerto, que nos pongan el Tren Maya, ¿no? Sobre todo el ruido, la contaminación, no sé, ¿cuánto estaremos dispuestos a aceptar para que acontezca ese cambio? Esa sería la variación compensatoria. Y el otro caso es que no se genere en este caso, estas obras, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a tener una mejora en el bienestar, si se establece la obra, vamos a tener una mejora. Bueno, que no acontezca la obra y nos va a dar una mejora en el bienestar, ¿cuánto estamos dispuestos a aceptar para renunciar a esa mejora, ¿no? Entonces, si nos van a poner el parque, por ejemplo, si no nos ponen el parque, ¿cuánto estaremos dispuestos a aceptar para renunciar a esa mejora que nos va a generar el establecimiento del parque ecológico, que les decía de Texcoco? Y esa sería la variación equivalente. Ahora, si vamos, el que no acontezca el proyecto nos va a generar una pérdida de bienestar, ¿cuánto estaremos dispuestos a pagar para evitar ese empeoramiento? Esa sería la variación equivalente. Y con estas variaciones podemos establecer una curva. Bueno, como ven, aquí está la disponibilidad a pagar, la disponibilidad a aceptar, y eso es económicamente, ¿no? Esto se plantea desde la parte monetaria. Entonces, es una cantidad que podemos graficar
y que con eso podemos hacer una curva de demanda y con eso podríamos establecer el costo de algún bien o servicio ambiental. Entonces, esto es muy importante para la valoración ambiental, sobre todo para la valoración contingente, que es la que vamos, bueno, uno de los métodos que vamos a ver. No sé, bueno, si tienen alguna duda o pregunta hasta aquí. Igual creo que va a quedar más claro ya con los métodos de valoración y cuando veamos estos ejemplos de cómo se hacen las curvas de oferta, ¿no? Sobre todo las curvas de demanda. Aquí lo que nos importa un poco más es la curva de demanda que vamos a armar con algunos, bueno, dependiendo del método, vamos a armarla y eso nos va a dar el valor ambiental de las cosas o de los bienes y servicios. ¿No? ¿No hay dudas, preguntas? ¿Qué hora es? 8:44. Bueno, aquí tenemos otra vez la clasificación de los valores, cómo se descompone el valor económico total. Y cada uno de estos valores pues va a tener un método de valoración. Podemos ocupar un método de valoración para obtener ese costo, ¿no? En cuestión monetaria. Y abajo tenemos estos métodos de valoración. Entonces aquí tenemos varios. Aquí en el primero podemos ver todos, ¿no? Para los bienes de uso directo podemos ocupar todos los métodos, ¿no? Está el de costos evitados o inducidos. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? Ese es un poquito más, es el más sencillo, entre comillas, porque tiene asocias esos costos de evitar la pérdida del uso o los costos que implican el generar la contaminación ambiental o algún perjuicio, ¿no? Entonces, en estos costos evitados o inducidos vemos que se ocupan para el valor de uso, ¿no? Se pueden ocupar cualquiera para el valor de uso. Entonces, sí, por ejemplo, en el caso de la contaminación atmosférica, ¿no? Si disminuimos la contaminación, evitamos varios costos de tratamientos de salud o de que la gente deje de ir a trabajar, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Que muchos están dejando de ir a trabajar. Pues eso es un costo. Sí, bueno, si nos vacunamos, por ejemplo, estamos evitando ese costo, ¿no? O, por otro lado, si se enferma la gente, pues inducimos ese costo de los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa con la contaminación ambiental. Se ocupa mucho en la contaminación atmosférica, ¿no? ¿Cuántos gente al año? Creo que eso también le van a tratar a alguno de ustedes en su ensayo. Pero ¿cuál es el valor de los servicios de salud utilizados para tratar todos los enfermedades causadas por la contaminación ambiental? Pues eso es un costo inducido, ¿no? O esos costos los evitaríamos si disminuyéramos la contaminación ambiental. Entonces, para este costo evitado o costo inducido se ocupa, es uno de los más ocupados, el que más escuchamos luego en las noticias o en la prensa, ¿no? ¿Cuánto evitamos gastar por llevar a cabo alguna medida ambiental? Y luego tenemos vemos por otro lado, otro que se repite mucho es la valoración contingente. Ese método, bueno, está en todos los métodos, entonces incluso los del valor de existencia lo podemos ocupar para la valoración contingente. Entonces, la valoración contingente también la vamos a ver más a detalle. Y esa es cuando nos preguntan cuánto estarías dispuesto a pagar o aceptar por algo. Entonces, esa se puede ocupar para valorar cualquier cosa. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero tiene sus asegúnes, ¿no? Entonces, sí está, bueno, hay que tomarlo igual con pinzas, porque sí tiene muchas cosas ahí raras. Pero ese lo podemos ocupar, ese método, para darle un valor a cualquier cosa.
o incluso este valor de existencia, ¿no? ¿Cuánto valorarían, no sé, el ajolote? ¿O cuánto valorarían? Bueno, que ese sí puede tener un valor en el mercado, ¿no? El ajolote. Pero, no sé, ¿cuánto valorarían algún hongo, ¿no? Algún hongo micorrícico, que no sé, no, los hongos se consumen, ¿no? Seguramente ese tendría un valor en el mercado, pero algún hongo que no sea consumible directamente, ese cómo lo valoraría, ¿no? O, por en mi caso, los murciélagos, ¿no? ¿Cómo los valorarían si no tienen un valor en el mercado? Y bueno, tenemos otros, los precios hedónicos, aquí en el caso del valor de uso, y el costo de viaje. Entonces vamos a empezar con este costo de viaje, que se puede ocupar para establecer el valor de uso directo. Bueno, antes quería hacer una diferencia también en los métodos, ¿no? Tenemos los de preferencia revelada y los de preferencia declarada. Entonces, la revelada es que la vamos a descomponer, ¿no? Vamos a descomponer el consumo, como ven el consumo, o la producción, ¿no? De un bien o servicio, lo vamos a descomponer y de ahí vamos a obtener el valor o el costo de un bien o servicio. Entonces aquí está, ¿no? Costos implica consumir ciertos bienes o servicios ambientales, son costos cuantificables y palpables, ¿no? En el caso del costo de viaje o los precios hedónicos. Y bueno, entonces aquí podemos establecer que son los que vamos a ver, ¿no? Acá hay otros dos, que son la producción, que es el costo de reemplazo, que tendría que ver con costos evitados o inducidos, y la función de producción, que es cuando vemos cuánto cuesta producir algo, y ahí descomponemos en el valor ambiental que puede tener algún componente. En el caso del consumo, que es lo que vamos a ver en más detalle, es el costo de viaje y los precios hedónicos. Entonces, cuando vamos de viaje, podemos descomponer el valor ambiental de algo. Y cuando hacemos los precios hedónicos, que sobre todo se ocupa para bienes inmobiliarios, o sea, casas o terrenos, por ejemplo. Ahí podemos descomponer también la importancia que le damos a la cuestión ambiental de comprar un lugar, ¿no? Una casa o un departamento, un terreno. Entonces, otra vez, en la preferencia revelada, descomponemos esta función, hacemos estas funciones o establecemos una curva y de ahí descomponemos y obtenemos el valor ambiental. Por otro lado, en las preferencias declaradas, estamos hablando de lo que la gente, el valor que la gente le da a las cosas, ¿no? Cuánto está dispuesto a pagar por obtener un bien o por evitar que se haga un daño ambiental. Entonces, esto es lo que declara la gente y esto lo revelamos o lo obtenemos de una función o del consumo de alguna otra cosa. Espero que ya. Ahorita igual vamos a ver los métodos y para ver si queda un poquito más claro. Entonces, algunos métodos son de preferencia revelada y solamente el de valoración contingente es una preferencia declarada. Acuérdense que la valoración contingente es un método que podemos ocupar para valorar cualquier cosa, cualquier bien o servicio. Bueno, ¿hay algún... A ver qué significa también somos cada... no sé si hay alguna duda o pregunta. Bueno. Profe, ¿podría repetir la de los precios hedónicos o algo así? Sí, Acá está. entonces, ¿Listo? Bueno, es que sí. lo vamos a ver ya más detalle. Los precios hedónicos se ocupa para bienes, para inmuebles. Bueno, se puede ocupar para cualquier consumo, pero en el cuestión ambiental se ocupa para bienes
inmobiliarios, digamos, ¿no? Casas, terrenos. Ajá, entonces, al comprar una casa, la compramos, uno de los factores importantes para elegirla es el bienestar que nos genera. Y mucho de ese bienestar viene de la cuestión ambiental. Entonces, elegimos una casa porque, bueno, y de ahí viene lo hedónico. Lo hedónico es ese bienestar, o sea, esa satisfacción que nos genera el consumir algo, ¿no? Por el placer de consumirlo, ¿no? Entonces, el placer que nos genera el estar en un lugar, una casa que esté en medio del bosque, bueno, para nosotros, quizás algunas personas tal vez no, o el no tener la casa por donde pasan los aviones, ¿no? Cerca del aeropuerto, porque nos va a generar ruido todo el tiempo. Entonces, eso se puede descomponer en el precio de una casa y de ahí obtenemos el precio de evitar esa contaminación de ruido, por ejemplo, o de tener los eh, beneficios de vivir cerca del bosque o cerca de áreas verdes. Ese es el precio, esos son los precios hedónicos, pero lo vamos a ver a más detalle como, bueno, sí, también va a ser muy superficial por el tiempo, pero vamos a ver a grandes rasgos cómo se realiza ese método de valoración. No sé, espero que haya quedado un Gracias. poco más claro, y si no, lo vamos Sí. a ver más adelante. ¿Ibas a preguntar algo, Diana? No. No, era que no tenía dudas. Bueno. Y vamos a ver este método en particular. Bueno, vamos a empezar con este, que es el más sencillo. Sí, es el más sencillo de estos tres métodos que vamos a ver. En particular, vamos a ver a más detalle el costo de viaje, los precios hedónicos y la valoración contingente. Este método de costo de viaje nos sirve para valorar los servicios recreativos que proporciona la naturaleza. Sobre todo cuando una persona tiene que trasladarse a un entorno particular para disfrutarlo. Entonces, entonces cuando nos movemos, por ejemplo, si recuerdan estos servicios, la clasificación de los servicios ecosistémicos, hay uno al final que son los culturales y una forma de, bueno, que incluye la recreación, la satisfacción de ir a apreciar un paisaje, ¿no? Por ejemplo. Y ese se plasma muy bien cuando vamos a un área natural o cuando vamos al bosque y disfrutamos. Simplemente a los dinamos, ¿no? Que vamos a los dinamos, a Jusco, por ejemplo, y nada más el observar el lugar, pues nos genera una satisfacción. Pero estamos realizando un gasto o tiene un costo el ir hasta allá para recibir esa satisfacción. Entonces nosotros podemos ver o podemos cuantificar ese valor que tiene el ir hasta allá, desplazarse, como dice aquí, el trasladarse a ese entorno para disfrutar ese paisaje. Este es un método indirecto porque estamos cuantificando el costo de ir, ¿no? El costo de ir hasta allá, que implica varias cosas, y son preferencias reveladas, por eso, ¿no? Este método es de preferencias reveladas porque vamos a obtenerlo a partir de otros gastos que vamos a tener en el trasladarnos a esta área natural protegida. Bueno, aquí les puse el de la mariposa monarca, ¿no? Entonces creo que ahorita es temporada, por si quieren ir. Es temporada de la llegada de las mariposas monarcas, ¿no? Entonces, si quisiéramos ir, ¿cuánto nos va a costar ir hasta allá? Y a partir de esos datos podemos obtener este valor del área natural protegida y de la mariposa monarca. No, más del área natural, aquí no obtenemos el valor de la mariposa como tal. O podremos obtener un costo, una parte de ese costo, pero no todo el costo de la mariposa, o de la mariposa como especie, ¿no? Sí lo podremos obtener más con el otro método de valoración contingente, pero una parte, sobre todo de este servicio recreativo o cultural, la podemos obtener con este método.
vamos a... Bueno. Somos 4, 8, 9, 10. Ya, no sé si los demás de la clase pasada también éramos menos, ¿no? Bueno, entonces para ejemplificar un poco este método, yo creo que vamos a planear un viaje, ¿no? Entonces, vamos a planear varios viajes. Entonces, quiero que vamos a hacer equipo. Bueno, no, primero vamos a establecer a qué lugar les gustaría ir, ¿no? Vamos a elegir, bueno, para que sean 3 equipos, 4, son 10, no. Y para que no se hagan muchas bolas, vamos a hacer 3 equipos. Y vamos a establecer 3 lugares para ir. Entonces, piensen a un lugar natural, que es lo que vamos a ver, este bien ambiental de los servicios ambientales recreativos o culturales. Piensen en no sé, puede ser un área natural protegida o no, pero un lugar en que van a disfrutar el ambiente, o ese paisaje o estos servicios ambientales. Piensen en un lugar al que quisieran ir y vamos a calcular, vamos a hacer el plan de ir, cuánto tiempo nos llevaría, cuánto tiempo involucraría a este lugar y qué costos vamos a tener o qué gastos tendríamos para llegar a ese lugar. Entonces, piensen en un lugar y después vamos a hacer equipos, ¿no? Para establecer, para que hagan su plan de viaje para ir a estos lugares. Ya nos van a platicar. Les voy a dar unos 15 minutos, espero, que con eso les dé el tiempo de planear su viaje a esta área natural protegida, bueno, a este sitio. Entonces, ya pensaron en un lugar, vamos a anotarlos y vamos a votar por 3 lugares para que hagan su plan. Entonces, ¿ya lo pensaron? 3 minutitos para que lo piensen, ¿no? ¿En qué lugar aquí en México o en el mundo les gustaría ir a visitar? Bueno, no sé si... bueno, Martín. Sí, a las Islas Galápagos. No, no me gustaría algún día. ¿Algún otro lugar que les gustaría visitar? ¿Alguno aquí en México? ¿Cuatro Ciénegas? Cuatro Ciénegas. Y un último lugar que les gustaría. Ahí donde está Juan Ramón en su foto. Esa es la que está cerca del Chichica, la laguna, que está cerca del Chichica. Juan Ramón. ¿O dónde estás en tu foto? ¿Sí? Se me fue al Jojuca, ¿no? Creo que sí. No, al Jojuca es otra. Esa. También llegué a ir a alguna práctica por ahí. Se me olvida esa Atezcac se llama. ¿O dónde está dónde estás, Diana, en tu foto también ahí con los... Estoy en el CCH. Bueno, ese no lo vamos a contar. Bueno, entonces un último lugar, ¿a dónde les gustaría ir? El último, para que hagamos los equipos. No sé. Juan, ¿a dónde? ¿Algún lugar que recomiendes? A mí me gustaría Yellowstone. Yellowstone, también está bien. Listo. Bueno, entonces, si no hay otro, bueno, entonces vamos a hacer los 3 equipos. Y lo que quiero, los voy a asignar
y automáticamente. Vamos a poner